cosa que les decía en clase de que hay un problema de que nunca se alcanza la velocidad máxima. Entonces, una forma de solucionar eso, bueno, lo que se puede ver en este gráfico, si lo queremos interpretar. Lo que vamos a interpretar con este gráfico es que a medida que aumenta la concentración de sustrato, la velocidad también aumenta. Pero entre más aumenta la concentración de sustrato, la velocidad cada vez aumenta menos, hasta que finalmente se hace constante, independiente de cuán infinita sea la concentración de sustrato, la velocidad máxima no se alcanza nunca, pero se va manteniendo prácticamente constante. Entonces, como este dato no lo podemos saber, los matemáticos dijeron de que esa línea asintótica se puede transformar en una línea recta. Entonces, ¿cómo lo hicieron? En vez de velocidad máxima pusieron 1, perdón, en vez de velocidad, V sub 0 se llama. En vez de velocidad pusieron 1 partido por velocidad. Y en lugar de concentración de sustrato, pusieron 1 partido por concentración de sustrato. Esto se llama recíproco. Eso se llama recíproco. Entonces tenemos el recíproco de la velocidad y el recíproco de la concentración de sustrato. Por lo tanto, todos los puntos que antes estaban aquí, ahora los puntos van a estar así, en una línea recta. Y las líneas rectas son mucho más fáciles de trabajar porque la ecuación que describe la línea recta es I es igual a mx más a o más b. Ahí lo vamos a ver según su calculadora. Pero, sin embargo, ¿cómo pasamos de este gráfico a este, pero matemáticamente? Entonces tenemos que hacer lo mismo. En vez de velocidad, vamos a poner 1 dividido por velocidad. Y esto va a ser igual a 1 dividido por todo lo demás. Velocidad máxima, concentración de sustrato, dividido por el Km más la concentración de sustrato. ¿Sí? Si esto lo arreglamos, podemos arreglar esto, pasarlo para arriba, ¿no es cierto? Lo que está viendo pasa multiplicando como el inverso. Y eso va a quedar así. Esto va a quedar como 1 partido por V sub 0, que es igual a Km, más la concentración de sustrato, dividido por la velocidad máxima, por la concentración de sustrato. Sí, lo di vuelta, eso es álgebra más básica. Ahora, para ir arreglando esto, fíjense que aquí hay una multiplicación, aquí hay una suma. Esta cosa es del tipo A más B dividido por C. ¿Cómo se arregla eso? A dividido por C más B dividido por C, ¿no es cierto? Entonces podemos aplicar esa propiedad algebraica y aquí nos va a quedar Km dividido por velocidad máxima por concentración de sustrato más concentración de sustrato dividido por velocidad máxima por concentración de sustrato. ¿No es cierto? Ahí nosotros lo que podemos hacer es eliminar esto, ¿verdad? Se simplifica. Y este lo podemos separar un poquitito. La concentración de sustrato la va a separar. Entonces nos va a quedar esto. 1 dividido por la velocidad va a ser igual al Km dividido por la velocidad máxima por 1 partido por concentración de sustrato. Simplemente lo corre un poquito nomás, ¿verdad? Más, aquí queda 1 arriba, ¿no es cierto? 1 dividido por la velocidad máxima. Ya. Esto no es tan fácil, pero si ustedes se dan cuenta, 1 dividido por velocidad es el eje Y, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esto lo mismo quiere decir I. Y 1 partido por concentración de sustrato es X, ¿no? Entonces acá tenemos X. Y en una línea recta, ¿qué es lo que acompaña a la X? La pendiente. O sea que esto de acá es la pendiente. Más, ¿cuál es el valor que va a subir con una línea recta? En una ecuación de una línea recta, el intercepto. O sea que esto sería A. En conclusión, podemos decir que ahora la pendiente es esto mismo, ¿no es cierto? Es igual a Km dividido por la velocidad máxima. Y el intercepto es igual a 1 dividido por la velocidad máxima.
Entonces, esas dos fórmulas vamos a ocupar hoy día. Entonces, de esa manera nosotros encontramos de que el intercepto, encontrando el intercepto de una línea recta, que es muy fácil, podemos sacar la velocidad máxima. ¿Ya? Y si tenemos la velocidad máxima y tenemos la pendiente de una línea recta, que también es muy fácil calcularlo, podemos sacar el km. Con la pendiente de la línea recta, más la velocidad máxima que sacamos gracias al intercepto, vamos a sacar el km, que es una medida útil porque habla de la afinidad que tienen las enzimas por el sustrato. Pero tenemos otro problema, que estos son puntos experimentales. Entonces uno viene al laboratorio y dice, ¿cuál es la velocidad con esta concentración? ¿Cuál es la velocidad con esta concentración? ¿Cuál es la velocidad con esta concentración? Esto se hace experimentalmente en el laboratorio, ustedes no lo van a hacer, pero se hace ahí con todo el ensayo, pipeta y todo lo demás. El problema es entonces en que voy a tener lo siguiente. Voy a tener puntos de esa manera. Y para calcular la pendiente, esta supuestamente es una línea recta, pero es una línea muy mal hecha. Porque tenemos eso. Resulta que ustedes aprendieron en la escuela a calcular la pendiente de esta manera. La pendiente es igual a I2 menos I1 dividido por X2 menos X1. Entonces tengo que tomar dos puntos. ¿Cuáles dos? Ahí está el problema. Si tomo la pendiente entre estos dos puntos, me va a salir esa línea, esa pendiente. Pero si tomo estos dos puntos, la pendiente cambia por el otro lado, va a salir una pendiente negativa. ¿No es cierto? Si tomo esos dos puntos, otra pendiente, si tomo esto, va a ser una pendiente cero porque está plana. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito? Necesito una pendiente, una sola pendiente, que pueda representar a todas las pendientes que están ahí. Necesito una especie de pendiente promedio. Algunos lo que dicen es, sacan todas las pendientes y hacen un promedio de las pendientes. Otros lo que hacen es tomar el primer punto y el segundo y el último, y con eso hacer una pendiente. Pero también es relativo porque resulta que los puntos pueden ser así. Entonces, si yo tomo el primero y el último, la pendiente es ahí, pero resulta que todos los puntos van para allá. ¿Se fija? Entonces no es tan fácil hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Vamos a aplicar una herramienta estadística que se llama regresión lineal. Vamos a hacer una regresión lineal con la calculadora. Y con esta regresión lineal nos va a dar una pendiente que representa todos los puntos. ¿Sí? Entonces la pendiente, el promedio, esta pendiente promedio que vamos a calcular, la vamos a hacer con una regresión lineal. ¿Ya? Y eso se hace con la calculadora. ¿Cuál es el ejercicio que van a hacer entonces? Van a copiar estos datos en el cuaderno. Estos datos son los siguientes. Esto es concentración de sustrato, ¿sí? Y esta es la velocidad de la enzima a distintas concentraciones de sustrato, sin inhibidor y con inhibidor. ¿Ya? Entonces copien esto y después cuando tengamos esto, que corresponde a lo de acá, vamos a hacer lo otro. ¿Ya? Así que partan por acá. Copien esos datos, la concentración de sustrato, esto está en milimolar. Y esto estaría, esta velocidad estaría en milimol por minuto.